Pues bien, vamos a cerrar este ejercicio, vamos a retomar lo que hicimos anteriormente y bueno, vamos a ver este procedimiento. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito que en este caso es paralelo. Entonces, bueno, sí es importante mencionar que estamos trabajando con un circuito paralelo. ¿Sale? En donde, bueno, este circuito tiene una fuente de alimentación, en este caso vamos a suponer que vale 12 volts, ¿no? Y que bueno, entonces el problema me dice lo siguiente: encontrar la corriente. Entonces eso significa que esta variable la desconozco y mediante el formulario de la ley de Ohm voy a utilizar esto que me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y entonces me dice que esta corriente circula por el circuito mostrado, suponiendo que tiene una fuente de 12 volts. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo único que tengo que hacer prácticamente es sustituir. Me doy cuenta que este circuito consta de 4 resistencias. Vamos a ver cómo se va a comportar el voltaje en cada una de estos ramales, así es como se les conoce. Entonces, el voltaje es de 12, entonces decimos que para la resistencia 1 es 12 entre la resistencia 1 equivale a 1500, entonces son 1500 ohms, ¿sale? Porque estamos tomando el valor de la resistencia. En el caso de la resistencia 2, pues va a ser lo mismo. Va a ser la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia 2. Llevo la 1 y la 2. El voltaje sigue siendo el mismo. Es 12 entre, en este caso, es 10 ohms. Ponemos 10 ohms. ¿Sale? Luego, el caso de la siguiente intensidad de corriente me dice que es igual al voltaje entre la resistencia número 3. Entonces significa que va a ser 12 entre 4.7 y bueno, vamos a obtener un resultado. Y finalmente voy a tener I, que es igual, bueno, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, que en este 4 es el valor del número 4 que equivale a 100, son 100 kiloohms. Entonces es 12 entre 100 kiloohms. Pues bien, ahora vamos a encontrar el resultado. ¿Ya tienes lista tu calculadora? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pues bien, los resultados que seguramente habrás encontrado son los que te presento a continuación. En el caso de la resistencia 1 me dice que la intensidad de corriente que fluye por este circuito y que además va en esta dirección es de 8 miliamperes. En el caso de la resistencia 2 es 1.2 y así en lo sucesivo hasta llegar a la resistencia 4, que es igual a 0.12 miliamperes. Bueno, una vez que tengo establecidas las corrientes eléctricas, debo de hacer la sumatoria para saber cuál es la intensidad de corriente que fluye a través de este circuito que es paralelo, y lo hacemos mediante la ley de Ohm. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer como paso número 2 es establecer la sumatoria de las corrientes. ¿Eso qué significa? Que voy a sumar la intensidad de corriente 1 más la 2 más la 3 más la 4. Entonces es la intensidad 1 más la intensidad de corriente de la 2 más la 3 y la 4. Y solamente lo sustituimos para encontrar la corriente total. Entonces el caso de 1 es 8 más 1.2 más, aquí estoy obteniendo los valores, 2.55 y finalmente es 0.12. Bueno, lo sumamos, son 8, 1.2, 9.2. El resultado, que representa la intensidad total,
es de 11.87. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? Pues hablamos de amperios, pero bueno, como lo tenemos expresado en miliamperes, entonces 11.87 miliamperes. Y de esta manera es como establezco la corriente total. Pues bien, una vez que ya tenemos la sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica, el siguiente procedimiento es encontrar la resistencia total. Si te das cuenta, en ese circuito solamente estoy incorporando las resistencias parciales. ¿Cómo voy a emplear esta fórmula? Bueno, se dice que es la sumatoria de la inversa de las inversas. Se escucha como en chino, ¿no? Pero bueno, lo vamos a representar matemáticamente y entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Decimos que para buscar la resistencia total, entonces es la sumatoria de la inversa, esta es la inversa, de las inversas. Entonces es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cuántas resistencias tengo? Pues son 4. Entonces es 1 sobre R3 y 1 sobre R4. Entonces, bueno, todo este sistema establece la sumatoria de las resistencias totales. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si lo sustituimos, la resistencia total es igual a 1 sobre 1. ¿Cuánto vale la resistencia? La primera, pues vale 1500. Entonces escribo 1500. ¿Sale? Más 1, que sigue siendo la inversa, y la siguiente resistencia que corresponde a la 2, me dice que es 10, más la inversa de la 3, que en este caso equivale a 4.7, más la última, que es la inversa de la resistencia 4, que equivale a 100 kiloohms. Bueno, esa es la forma de cómo voy a obtener la resistencia total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la calculadora científica, por eso te encargaba una calculadora científica, vamos a presionar 1 entre 1500, ¿sale? Y vamos a hacer la sumatoria. Yo te sugiero que, bueno, si vamos empezando o estamos familiarizándonos con esa calculadora, que primero resuelvas la operación de abajo. ¿Cuánto es 1 entre 1500? Y anotas el resultado. 1 entre 10, pues es 0.01, anotas el resultado, y así en lo sucesivo. Finalmente lo sumas y escribes otra vez 1 entre el resultado total. Entonces, el resultado de la resistencia total es a 1.01 kilo ohms. Y esto porque todas están expresadas en ohms. Esta está expresada en kilo ohms, esta está expresada en kilo ohms y también esta está expresada en kilo ohms. Por lo tanto, la resistencia total equivale a 1.01 kilo ohms. ¿Qué más falta hacer? Pues nos falta también establecer nuestro voltaje. ¿Te acuerdas cómo calcular el voltaje? Bueno, podemos utilizar el siguiente mecanismo. Si me dicen que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, entonces te puedo decir que el voltaje y resistencia. Entonces hacemos el famoso triángulo mágico, partimos en 3, y entonces en este caso, si yo quería calcular resistencia y quiero calcular intensidad de corriente y tapo la intensidad de corriente, me queda voltaje entre resistencia, como lo tengo aquí representado. Ahora, si lo que quiero ahora es calcular el voltaje, tapo voltaje y me queda el producto de la corriente por la resistencia. Entonces queda así: voltaje es igual a la corriente por la resistencia total. Y eso ya lo puedo hacer de manera directa. Si te das cuenta, ya tengo la corriente total y la resistencia total. La corriente total la tengo aquí, es esta, equivale a 11.87 miliamperes. Solamente lo sustituyo, 11.87
miliamperes, que multiplica a la resistencia total, que en este caso es por 1.01. Entonces el resultado es 11.98. Si te das cuenta, este voltaje que me dio como resultado final, que es la sumatoria de la resistencia total y la corriente total, tiene una aproximación con el voltaje inducido, lo cual significa que el resultado es correcto. A lo mejor te vas a preguntar, no es cierto, porque le hizo falta unas centésimas. Pero bueno, si necesitas que el resultado te salga exacto, entonces le pones la función a tu calculadora de memoria y tomas todos los decimales que utilizamos aquí y entonces sí te va a dar el resultado exacto. Recuerda que siempre, por cuestiones prácticas, después del punto utilizamos máximo 4 decimales para que se pueda aproximar lo más posible. Y pues bueno, de esta forma es como he mostrado el ejemplo de un circuito paralelo. También recuerda que existen circuitos series. Y con esto damos concluido el tema de la ley de Ohm. Pues bueno, nos vemos el siguiente tema, en donde estaremos desarrollando la parte de las ondas. Estas ondas electromagnéticas que se encuentran de manera natural en el planeta Tierra y que bueno, se aprovechan para poder transmitir señales y poderlas reenviar, ¿no? Lo utilizamos constantemente en los teléfonos celulares, en la tradicional señal de las televisoras satelitales. Y pues bueno, vamos a ver este tema. Pues bien, entonces ya una vez que te presenté los mecanismos de esta ley de Ohm, vamos a pasar a un cálculo que es similar en cuanto a su estructura se refiere, pero ahora vamos a calcular la capacitancia. Obviamente estaremos viendo estos dispositivos electrónicos que son capacitores, cuya unidad de medida se da en faradios. ¿Te parece si te presento la parte teórica? Recuerda, muy importante, sí te lo encargo mucho. Toma una hoja y ve haciendo tu formulario, porque también vamos a encontrar capacitores que se calculan en serie y en paralelo. ¿Estás listo?